Hola, mi nombre es Valeria Spiti Ortiz. Con mis compañeros daremos una breve explicación de lo que es la ley de Boyle. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Ley de Boyle. En esta ley se mantiene constante la temperatura, es decir, las partículas siempre se mueven a la misma velocidad porque la temperatura nunca cambia. Entonces, la fórmula que obtenemos a una temperatura constante de la ley de Boyle es presión por volumen en una situación 1 es igual a presión por volumen en una situación 2. Esta ley nos dice que a una temperatura constante, si el volumen disminuye, entonces la presión aumentará y viceversa, la presión disminuye, el volumen aumentará. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales en la ley de Boyle. En la gráfica nos dan como una representación de lo que, de el comportamiento de la presión y del volumen en la ley, estando la presión en el eje de la Y y el volumen en el eje de las X. Cuando el volumen aumenta, podemos ver que la presión disminuye. Y a su vez, si lo hiciéramos de una manera contraria, nos daríamos cuenta que cuando la presión aumenta, el volumen disminuirá. A continuación, mi compañera con una demostración gráfica, con una demostración matemática de la ley. Hola, mi nombre es María José Barrera y yo voy a estar explicando la demostración de la ley de Boyle. Como primera instancia tenemos la ley general de los gases que dice que la presión por el volumen sobre la temperatura en una situación 1 va a ser igual a en una situación 2. En este caso nosotros estamos explicando la ley de Boyle. Entonces la temperatura se va a mantener constante. Significa que tanto en la situación 1 como en la situación 2 va a ser igual. No vamos a tener diferentes números. Entonces aquí con esto podemos cancelar las temperaturas. Esta temperatura de la situación 1 puede pasar a multiplicar a la situación 2 y la cancelamos. Es así como nos queda la ley general de Boyle, que nos dice que la presión por el volumen en una situación 1 va a ser igual en una situación 2 en un sistema gaseoso, cualquier sistema gaseoso. Vamos a ver la relación que hay en esta fórmula que dice que son inversamente proporcionales. Entonces, si tenemos cualquier sistema gaseoso, por ejemplo, a 2 atmósferas de presión y a 8 litros, vamos a, en la situación 2, colocar la mitad del volumen, o sea, lo vamos a disminuir para comprobar la relación. Entonces, como tanto en situación 1 y situación 2 debe haber lo mismo, entonces en situación 1, si multiplicamos esto, nos da 16. Significa de que en la situación 2, esto que tenemos que multiplicar también nos debe dar 16. Para esto necesitaríamos 4 atmósferas de presión. Entonces aquí podemos comprobar de que cuando disminuimos el volumen, la presión aumentó, que es inversamente proporcional. Ahora al revés, en vez de disminuir el volumen, vamos a disminuir la presión. La presión, si tenemos una presión de 1 atmósfera, necesitaríamos 16 litros. Entonces aquí también comprobamos de que si disminuimos la presión, el volumen va a aumentar. Y de una manera gráfica, pues tenemos aquí cualquier sistema gaseoso y tiene su determinada presión y determinado volumen, temperatura constante, que es como la ley de Boyle. Podemos ver que hay un volumen menor aquí, en este primer gráfico, por eso las partículas se chocarán más entre sí y chocarán más con la superficie del recipiente. Este choque es la presión, así que podemos ver que a menor volumen existirá más choque, o sea, aumentará la presión. En el segundo gráfico podemos ver de que hay un volumen mayor y como hay más distancia entre las partículas van a existir menos choques. Entonces, podemos decir que cuando el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Entonces, de esta manera podemos comprobar la relación inversamente proporcional y la ley de Boyle. A continuación, mi compañero
nos va a dar un ejercicio aplicando esta fórmula. Bueno, compañeros, mi nombre es Miller Padilla y yo les daré un breve ejemplo de la ley de Boyle. En este caso se llena un globo con helio y se mide la presión, que sería de 0.92 atmósferas, y el volumen, que sería de 1.2 litros. Se suelta el globo para que se eleve en el aire y este asciende hasta que la presión es de 74.980 pascales. ¿Qué volumen ocupará el globo a dicha altura, suponiendo que la temperatura es constante? Muy bien, ahora definiremos las variables. El volumen 1 sería de 1.2 litros, el volumen 2, que no lo tenemos, sería una incógnita y quedaría igual. La presión 1, que sería de 0.92 atmósferas, la presión 2, que sería de 74.980 pascales, y la temperatura, que sería constante, porque en la ley de Boyle la temperatura siempre es constante. Muy bien. Ahora lo que hacemos sería hacer una pequeña conversión para igualar las variables de presión, porque lógicamente no se puede hacer si tenemos dos magnitudes. En este caso tenemos atmósferas y pascales. Yo decidí cambiar la de pascales a atmósferas. Muy bien. Tenemos 74.980 pascales por una atmósfera entre 101.325 pascales. En este caso sería lo que vale una atmósfera en pascales. Entonces, quitamos las unidades, las cancelamos y nos queda 0.74 atmósferas. Ahora reemplazamos en la fórmula, siendo volumen 1, 1.2, presión 1, 0.92, y en el otro caso sería el volumen 2, que quedaría igual, porque como no tenemos valor, y la presión 2, que sería de 0.74, que sería la conversión que hicimos anteriormente. Ahora la presión pasa a dividir y el volumen queda solo. Entonces ya prácticamente hemos hecho el despeje y ahora multiplicamos el volumen 1 por la presión 1 y esto nos daría como resultado 1.104 sobre 0.74 sería 1.49 litros. Este sería el resultado total del volumen 2. Muy bien. Como ya sabemos, el volumen es inversamente proporcional a la presión. En este caso, a mayor presión, menor volumen. Y al responder esto, nos dimos cuenta que como bajó la presión, el volumen aumentó. Bueno, gracias por su atención. Ahora pasamos al segundo ejemplo. Hola, mi nombre es Daniel Enrique Pupo y les vengo a explicar el ejemplo 2 de la ley de Boyle. A presión de 2 atmósferas, 28 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. Calculemos cuál será la presión que ejerce el gas. Bueno, los datos que tenemos son los siguientes. Presión 1, que equivale a 12 atmósferas, volumen 1, que equivale a 28 litros, y volumen 2, que equivale a 15 litros. Como bien sabemos, la fórmula general de la ley de Boyle es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la presión 2. Entonces, hacemos un despeje. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Esto sería igual a 12 por 28 entre 15, igual a 336 atmósferas. A continuación, lo damos con un experimento de la ley de Boyle. Hola, mi nombre es Juan Camilo Pueyo Romero y hoy les voy a explicar cómo hacer un pequeño experimento de la ley de Boyle. Para este experimento necesitamos una botella sin fondo, un globo y un recipiente con agua. Luego procedemos a poner el globo en la boquilla de la botella y la procedemos a insertar en el recipiente con agua. Al instante de entrar la botella en contacto con el recipiente de agua, podemos observar que el globo se infla. Esto se debe a la ley de Boyle, que nos dice que a temperatura constante
Si el volumen disminuye, la presión aumentará. Entonces, la explicación de este experimento sería que como en la botella hay un volumen el cual está siendo ocupado por el aire, este se ha desplazado por el volumen del agua, haciendo que la presión, haciendo que el volumen del aire dentro de la botella se disminuya, haciendo que la presión aumente, provocando que el globo se hinche.